Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Buenos días a todas, a todos, a todes. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. A la audiencia, Mailén, chicas, muchachos, ¿todo bien? Aquí estamos hoy trabajando en la columna el tema de la penetración del narcotráfico en los barrios populares, particularmente en el conurbano bonaerense, a propósito de la retirada del Estado, tanto que de la provisión habitual de alimentos y otros bienes fundamentales para la vida, en los comedores que históricamente venían conteniendo la situación del hambre, así como mediante la supresión de el Fondo de Integración Sociourbana, que era un fondo que financiaba obras por parte del Estado y que tuvo un papel importante en los últimos años. Esta retirada del Estado, impulsada por La Libertad Avanza, por el gobierno de Javier Milei, nos obliga a pensar qué es lo que está ocurriendo en estos barrios. La Iglesia hizo una denuncia acerca de los riesgos de la penetración, de que el narcotráfico genere un Estado dentro del Estado, en estas regiones, en estos territorios abandonados, con el riesgo para la población en su conjunto y particularmente para las pibas, los pibes, que son la población más vulnerable en este caso. Entrevistamos para ello a la doctora en Sociología, Marina Luz García. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, e hizo una tesis doctoral en UNSAM, en la Universidad Nacional de San Martín, titulada El asentamiento de la compraventa de Paco Pasta Base en villas del conurbano bonaerense, vida cotidiana, trabajo y vivienda. Le agradecemos mucho a Marina Luz que nos haya comentado todos un poco los antecedentes y algunas de las principales conclusiones de su trabajo. Bueno, mi investigación se remonta al año 2012 en el marco de un estudio solicitado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para indagar sobre las condiciones de vida en diversos barrios populares del Gran Buenos Aires. En particular, hicimos nuestro trabajo en un conjunto de villas y asentamientos populares, tanto de conformación reciente como antiguos. Y con un grupo de investigadoras e investigadores recorrimos diversos tipos de barrios, y en particular uno de ellos, en el Partido de la Matanza, despertó nuestro mayor interés. ¿Por qué? Allí nos encontramos con el fenómeno del Paco. Allí se vendía, se compraba y consumía Paco, y esta experiencia fue muy fuerte y era y es un drama que viven las personas del lugar cotidianamente, ¿no? Los propios usuarios y usuarias del Paco, las y los vecinos del lugar, las familias de las y los usuarios, en general son adolescentes y jóvenes. ¿Y qué es el Paco? Bueno, para poder entender un poco más este problema tenemos que ubicarnos en los primeros años 2000. Por eso el fenómeno del Paco, del narcotráfico en las villas, no es algo nuevo, ¿no? Es un fenómeno persistente. El Paco es una sustancia fumable, ¿no? de aparentemente fácil elaboración, y su consumo causa daños severos en el sistema inmunológico de las personas que fuman esta sustancia. Uno de los rasgos que presentan los mercados de drogas baratas, ¿no? Así se las suele
denominar es la acentuada descentralización de los puntos de venta. Es decir que en la venta de esta sustancia participan muchas personas, ¿no? En el barrio que nosotros estudiamos este proceso, en esa venta participan particularmente niños, adolescentes, jóvenes que se distribuyen en diversos lugares de la villa, vendiendo paco a mucha gente que llega al barrio a comprar a lo largo del día. Y para estos grupos vender paco es un modo de ganarse la vida frente a las múltiples barreras que enfrentan por ser habitantes de barrios degradados, porque abandonaron la escuela tempranamente, porque no hay otras inserciones laborales posibles para ellos. Las y los usuarios, ¿sí?, tanto los que son habitantes del barrio, pero también otros que no, suelen permanecer allí en situación de calle, ¿no? Al desamparo, en los espacios comunes, en los pasillos, y sus cuerpos exhiben las marcas del deterioro físico, emocional, del abandono. Y claramente la convivencia de los habitantes de la villa con los usuarios del paco es conflictiva. Nunca esto se naturaliza, al contrario, ¿no? La gente del lugar señala la hipervisibilidad del fenómeno y al cual viven como una invasión, hay una experiencia de invasión. Y este fenómeno es fuente de muchos conflictos. Todo el tiempo se producen disputas entre vendedores por el uso del espacio, disputas que muchas veces se dirimen con el uso de la fuerza, con golpes, gritos, amenazas, corridas, la llegada de la policía, los tiroteos. Ahora bien, nuestra investigación, al mismo tiempo, pudo identificar que a la par de la conflictividad que genera en el interior de un barrio popular este fenómeno, esta comunidad brindaba algunos cuidados a estos jóvenes y sin ellos, sin esos cuidados, la vida sería aún más cruel, ¿no? En este sentido, el comedor, que funcionaba con recursos fundamentalmente estatales en la capilla del barrio, era un espacio de cuidados por la distribución de la comida, cuidados para la provisión de ropa, cuidados que se expresan a través de abrazos, a través de palabras. Es decir, a la par de medidas que deben contrarrestar el accionar de grupos violentos que actúan en los barrios, aquí es imprescindible el acompañamiento de las familias y el acompañamiento a los jóvenes usuarios del paco, y en ello las organizaciones políticas, sociales, comunitarias, barriales, religiosas son actores fundamentales para llevar adelante esta tarea. Bueno, Marina, la verdad es que muy importante el trabajo que hiciste, muy importante visibilizar esta situación y pensar alternativas de intervención del Estado, de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. Esto que estás comentando es muy importante sobre los actores, la trama de actores en los barrios vulnerables. ¿Cuáles son los elementos, agrego otra pregunta, que vos considerás relevantes para comprender la situación? Ahora bien, para comprender este fenómeno es importante, en primer lugar, recuperar la historia de este barrio popular. Y es una historia singular. Fue un núcleo habitacional transitorio, es decir, viviendas construidas por la dictadura militar de Onganía a fines de los años 60 para alojar transitoriamente a familias que vivían en villas, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, cuyos barrios iban a ser o ya estaban siendo erradicados, las viviendas destruidas y con ello toda una población afectada en todo sentido, ¿no?, que van a sufrir la experiencia del desarraigo, la pérdida de sus redes de cercanía, sus redes de vecindad, que van a tener severas dificultades para luego sostener el trabajo por la distancia y porque se encarece ir a trabajar cuando el empleo está lejos. Se debilita la organización barrial, social, política, comunitaria. Bueno, y por estos núcleos habitacionales transitorios irán pasando de forma rotativa y temporalmente las familias, y este era el plan de la dictadura de Onganía, hasta
lograr una ubicación definitiva en viviendas construidas a tal fin, pero bueno, ese objetivo no se cumplió y la transitoriedad se volvió permanencia. Ahora bien, nuevamente, la última dictadura cívico-militar continuó con los procesos de erradicación de villas con mayor violencia, más rapidez, y esto engrosó el volumen de habitantes en estos núcleos habitacionales transitorios. Es decir, estamos hablando de casi 50 años, ¿sí?, en los que se van acumulando, se va acumulando un profundo deterioro, ¿no?, de la infraestructura del barrio y de sus viviendas. Gran parte de las familias, cuando nosotros trabajamos en este barrio, no contaban con provisión de agua, lo cual requería de una obra de infraestructura muy importante. La población aumentaba, el hacinamiento se profundiza, la basura se acumula. Es decir, es una población que sufre de alguna manera ese abandono del Estado o una intervención que es intermitente, que brinda algunas soluciones pero de manera parcial, que proyecta planes de urbanización pero estos no logran concretarse. Se construyen viviendas dentro del mismo partido en el periodo pero son insuficientes para resolver el problema a todas las familias, y así se van acumulando en forma de capas, ¿no?, una intervención desordenada, insuficiente, parcial, que va impregnando en la subjetividad de las personas. Comprendemos. Marina, ¿y cómo vos podrías describir que funciona esta economía delictiva en estos territorios liderados al narcomenudeo y al negocio narco en general, ¿no?, a la economía delictiva asociada al tráfico de estupefacientes, drogas, etcétera, de sustancias de este tipo? ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo lo caracterizarías? Ahora bien, la especificidad de este barrio dialoga con el fenómeno del Paco, también con su historia singular, como vimos recién, ¿no? Ha sido un núcleo habitacional transitorio, pero también es interesante recuperar, ¿no?, el modo en que sus habitantes participan en el mundo del trabajo, ¿no? Un mundo del trabajo severamente constreñido por las condiciones de vida habitacionales y claramente por la presencia del Paco, pasta base, ¿no?, desde los primeros años de 2000. En nuestro trabajo pudimos nosotros realizar una especie de mapeo, ¿no?, un mapeo del trabajo, y allí nos encontramos con grupos diferenciados. Un primer grupo de trabajadores domiciliarios, desprotegidos, trabajadores informales, pero que participan en sus propios talleres, en sus hogares, junto a sus familias, y ocupan los últimos eslabones de la cadena de valor de la industria del calzado y del cuero, ¿no? Eso es una habilidad, un oficio que tiene mucha fuerza en el barrio, ¿no? Trabajadores que han ido legando las habilidades, los saberes, los conocimientos de generación en generación. Un segundo grupo cuyas inscripciones laborales son extremadamente frágiles, ¿no?, de intermitentes, de inscripciones laborales pero insuficientes para la subsistencia. Es la gente que realiza changas de modo intermitente, son las mujeres que perciben ingresos de la asignación universal por hijo, y también son trabajadores y trabajadoras desempleados que en ese momento integraban el programa de inclusión para el empleo Cooperativas Trabajan. Cooperativas Argentinas Trabajan. Una última expresión de ese mapeo del trabajo está constituido por el grupo de personas que llevan adelante lo que en el barrio se denomina las ventas callejeras, ¿no? En general, quienes se dedican a esta actividad son personas con inscripciones sociales muy frágiles, han estado en situación de cárcel, o son adultos mayores sin ningún tipo de ingresos, o jóvenes que no cuentan con otra experiencia de trabajo por fuera de esta actividad, han abandonado la escuela tempranamente, no han incorporado habilidades sociales, laborales para desempeñarse en alguna ocupación. Y también la inscripción territorial está asociada a un estigma, entonces eso también es una barrera importante. Ahora bien, las ventas callejeras también incluyen la venta de Paco, ¿no? Y como parte de ese fenómeno, en la villa
circulan, se compran y se venden diversos bienes. La venta de Paco y de otros objetos así se cruzan, se solapan, se complementan, se refuerzan. Entonces la venta de Paco también se compone de un sistema de intercambios, de transacciones y contratos cotidianos en los que participan los habitantes de la villa para satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Así lo que encontramos es un ensamble de economías habituales ligadas al trabajo y otros modos que utilizan las personas para ganarse la vida. Bueno, sí, clarísimo. Marina, y bueno, como última pregunta, la verdad que para nosotras y nosotros es importante esto particularmente. ¿Cómo ves vos, qué apreciaciones tenés para compartirnos con la audiencia acerca de las implicancias de la retirada del Estado que está impulsando la Libertad Avanza, el gobierno de Javier Milei, tanto en relación con el envío de alimentos a los comedores como en relación con la interrupción de las obras del Fondo de Integración Sociourbana, que se está denunciando por parte de diversos actores y que se está vinculando al avance de la economía delictiva dentro de estos territorios? Bueno, hay algo muy importante, ¿sí?, para recuperar en el análisis de estos problemas, y es que en los últimos años coinciden con la primera gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Comenzaron a realizarse obras tanto en el barrio que nosotros estudiamos como en los barrios aledaños, ¿sí? Un conjunto de obras destinadas tanto a mejorar la provisión de servicios básicos, el equipamiento social y de infraestructura, por ello la creación de jardines, de escuelas, de centros deportivos, de centros de salud, de plazas, ¿no?, obras relacionadas con la accesibilidad a los barrios, obras de saneamiento. Y también es importante decir que en estos proyectos participaron activamente los habitantes, ¿no?, de estos barrios. Es decir, son proyectos tan pensados de modo integral que mejoran las condiciones de vida de las personas claramente, que al mismo tiempo fomentan el trabajo, fomentan la ocupación y le devuelven dignidad a los habitantes de los barrios populares, ¿no? En tanto promueven dinámicas familiares a la vez y comunitarias de mayor contención y de resguardo, por ejemplo, frente al entramado del narcotráfico, ¿no? Parte de estas obras son obras costosas, ¿sí?, son obras grandes, que logran realizarse y se inscriben en el Fondo de Integración Urbano, ¿no? Nosotros lo hemos conocido en estos últimos meses como FISU. Ahora, este Fondo de Integración Urbano ha sido eliminado por el actual gobierno nacional, ¿no? Un gobierno que basa su política de ajuste castigando a la población que más necesita el apoyo social. Y un gobierno que anuncia con crueldad el retiro del Estado en la obra pública. Anuncia con crueldad el retiro del Estado y el desfinanciamiento de la política social, el desfinanciamiento de los comedores comunitarios, reforzando con ello el desamparo de las familias y sobre todo de las y los jóvenes en los barrios populares. Bueno, buenísimo, excelente el aporte de Marina. Muchas gracias a Marina. Le volveremos a consultarla seguramente.